Paulina Araujo, abogada y experta en derechos humanos, nos acompaña esta mañana para poder analizar este tema. La primera pregunta, ¿es realmente viable pensar en indultos como una alternativa de solución al hacinamiento que hay en las cárceles del país? Janet, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta este proyecto, periodismo reflexivo de mujeres, temas del país que hay que traerlos a colación. Y bueno, contestando su pregunta, muy lamentablemente en estos dos decretos del presidente Lasso, especialmente en aquel que se centró en las contravenciones de tránsito, primero hay que reflexionar que esas personas de por sí no están en las cárceles problemáticas del país, para empezar. Y segundo, la pena que tenían iba hasta máximo 5 años, póngale 15 días, perdón, en días, al punto en que hasta tramitar el indulto, la persona ya cumplía la pena. Claro. De ahí que ese decreto no nos significa liberarnos de personas privadas de la libertad dentro de la crisis que se está dando. Ahora, el segundo es mucho más amplio, porque ahí entrarían personas que tienen enfermedades catastróficas, que puedan justificar que por humanidad ya han cumplido parte de su pena y ante todo no tengan delitos por los cuales estén siendo procesados, ¿no? Pero nuevamente yo me pregunto, ¿qué porcentaje de privados de la libertad tienen enfermedades catastróficas como para que signifique numéricamente que se va a reducir el hacinamiento? De ahí que en términos reales, me permito decir, no va a solventar el problema, porque el problema no es que están hacinados 20, 30 o 100, son miles. Claro, tenemos 38.000 PPLs en nuestro país, de los cuales se calcula que solo el 1% podría ser beneficiado con el tema de los indultos. Es decir, estamos hablando de que podrían liberarse 380 personas que en la práctica, pues si bien es una decisión de tipo humanitario, en la práctica no resuelven absolutamente nada este problema. Sin embargo, es una medida de impacto político, ¿no? O sea, suena bien. Es que lo que suena bien y a veces es netamente simbólico, no ataca lo que en verdad nos debe preocupar, que es el problema de fondo. El tema carcelario es bastante complejo y no es de ahora. El problema carcelario del Ecuador data de décadas. Ahora conocemos más rápido, obviamente, por los medios de comunicación, redes, y porque muy curiosamente, ahora ¿quién tiene el control? Los privados de la libertad, especialmente los jefes de las bandas delictivas, que hasta se permiten hacer ruedas de prensa. Entonces, el gobierno, para esta crisis, utiliza recetas ya utilizadas antes. Declarar estado de excepción, hace unos días fue nuevamente renovado, pero a la par constatamos que hay una fiesta de un director de la prisión con los líderes, salen 4 mujeres con $15,000 que nadie le da razón cómo ingresaron y pasaron la noche en el centro de rehabilitación social. Porque el tema no solo es sacar gente que ya está en la cárcel con indultos, por ejemplo, perdonar penas, o militarizar, o tomar muchas medidas que supondrían un tipo de control duro del Estado, cuando es mucho más integral. Por ejemplo, preguntarnos qué está haciendo el gobierno en políticas como para prevenir primero los delitos, luego que la justicia se aplique a todos por igual, ni más faltaba. La justicia también tiene un papel importante. Y luego, ya en las cárceles, tomarse en serio el papel de la rehabilitación, porque esa gente luego va a salir, y si sale más violenta, y si adentro se convierte en una escuela del crimen, tenemos un círculo vicioso que al fin de cuentas lesiona a todos, a la sociedad, ¿no? Ahora, esta medida que suena políticamente bien, pero que no resuelven absolutamente nada, el tema de hacinamiento y el tema de fondo de las cárceles del país, que ya Paulina lo ha descrito muy claramente, cuáles son las 3 aristas que deberían enfrentar las autoridades para poder realmente prevenir este tipo de problemas, está anclado en el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal, y también en el artículo 147 de la Constitución de la República, que otorga al presidente la atribución de indultar, rebajar o conmutar penas. Ahora, hay algunas otras características o otros requisitos que cada presidente ha determinado, entre esos que no tenga, que no esté relacionado con un delito de muerte, de asesinato, de violación a niños, es decir, un montón de delitos que en el caso de las cárceles de hombres la mayoría de
de los PPLs varones están relacionados con delitos de muerte con arma de fuego, por ejemplo. Sí, por lo general delitos contra la propiedad, otros con resultado de muerte. Entonces ahí nos damos cuenta que el indulto, aún así, lo puede otorgar, que sí lo puede dar el presidente de la República. Si queremos eliminar hacinamiento, eso no nos ayuda. O sea, yo pienso que la verdad puede tener muy buena intención el presidente Lasso, pero yo no quisiera dejar de señalar. Yo a los indultos y a las amnistías, amnistía que le da la Asamblea, es otra figura, es el perdón y olvido. En cambio, el indulto, tener presente que no es que borran del mapa el proceso, no es que le dicen usted no cometió el delito. No, no. El indulto lo único que determina es te perdono que cumplas la pena en la cárcel. Y por eso hay que ser muy prolijo. Mire usted qué tan político es el indulto, y espero no se dé en esta época, que Lenín Moreno, en diciembre del 2017, indultó a 2 personas por peculado. Peculado que yo entiendo, si bien no es un robo con resultado de muerte, es un atraco generalizado a todo el país. Son de esas conductas las que nos tienen sumidos en un país que tiene que equilibrar economía, que no puede brindar suficiente salud, educación, incluso no tiene dinero suficiente para destinar a las propias cárceles, ¿no? Ese tipo de decisiones deslegitiman una alternativa de tipo humanitario que debe ser respetada como tal. Son 130 PPLs los que han sido liberados en los últimos años, desde el 2014, si no me equivoco, hasta ahora. 3 gobiernos han acudido a esta medida: el gobierno de Rafael Correa, el gobierno de Lenín Moreno y también ahora el gobierno de Guillermo Lasso. En el gobierno de Rafael Correa recuerdo claramente, Paulina, que hablando de esta deslegitimación que se le hace al indulto, peleamos públicamente por un caso en donde se indultó a un violador de una niña. Ni siquiera se lo indultó, se lo amnistió. A él sí le borraron del mapa el juicio, perdón y olvido. De ahí que usted ve lo macabro y el cuidado que hay que tener en estos perdones que hacen órganos distintos a la función judicial. ¿Cuál es la diferencia entre indulto y amnistía? Eso es importante. Importantísimo. La amnistía solo la puede otorgar la Asamblea Nacional, no el presidente. El presidente solo puede dar indultos. La amnistía tiene un efecto tan grande que le borra sus antecedentes, como que nada pasó, como que el juicio tiene que ser totalmente borrado de la existencia. En cambio, el indulto mantiene usted su condena, usted es infractor, usted robó, usted violó, usted mató, pero solo renuncian a que esa persona cumpla la pena. De ahí que la amnistía se entiende por lo delicado que es, porque es prácticamente bajarse todo lo hecho por la justicia. O sea, si usted quiere verle un premio, no en vano es para delitos políticos, jamás para violación sexual, pero como en el gobierno anterior, simple y llanamente las víctimas no importaba, era proteger al poder. Y fue un caso que, mire, hoy por hoy también el índice de delitos sexuales es tremendamente alto. ¿Y cuál es la sensación? Del Estado ya se perdonó a un violador. Entonces, y yo entiendo a un sector muy importante de la sociedad que no quiere saber de indultos, de amnistías, que no está de acuerdo incluso que el presidente Lasso, si bien tiene un motivo, tratar de aliviar algo, el hacinamiento, la percepción social es: ¿por qué? Si la justicia te juzgó, estás cumpliendo una pena, ¿por qué luego viene un órgano ajeno a la justicia y te tiene que perdonar como que aquí no ha pasado nada? Y esa sensación también tienen que equilibrarla, porque lo contrario hay más desconfianza en justicia y luego lo que harán los otros poderes, ¿no? Ahora, analicemos qué alternativas podría tener el presidente de la República para poder realmente liberar un poco el tema de hacinamiento que hay en las cárceles del país en este momento. Y tenemos una realidad: el 47% de la población carcelaria no tiene sentencia. Claro. Ahora, mi preocupación es que dentro de ese 47%, ¿cuántos inocentes hay? Que están dentro de las cárceles sin pruebas, sin abogados, muchos realmente en unas condiciones de derechos humanos inaceptables. Exactamente, porque usted mire, a veces en el Ecuador se piensa que si alguien va preso, sin más ya tiene condena, es culpable, es malo, pero en el Ecuador hay una medida cautelar que se llama prisión preventiva. En términos muy sencillos de entender, te mando preso sabiendo que aún eres jurídicamente inocente mientras te proceso. Te meto preso por si acaso te escapes. De ahí que se entiende, esa medida es ya la más dura de tomar, y cuando no es suficiente que la persona
se quede con prohibición de salida del país, le pongan un grillete, una presentación voluntaria. Entonces, sí tenemos en las cárceles y un porcentaje muy alto de gente sin condena, de gente que todavía es jurídicamente inocente. Pero casi el 50% de la población carcelaria, eso es demasiado. Es tremendo, pero mire usted, y ahí viene la distorsión del Poder Judicial. En gran cantidad de casos de los que no nos enteramos, gente que no tiene abogados, la Defensoría Pública no cumple un rol o no se da abasto con tantas personas, a ellos sí les mandan a la prisión preventiva para engrosar las estadísticas de que se cumple, de que la justicia sí actúa frente a los delincuentes. Pero en investigaciones de corrupción hay quienes avanzan a salir a tiempo, otros que le dejan el grillete, le agradecen y se van. Claro. Y porque es un tema muy fresco, el caso del joven Sebastián Yunda. Mire usted que en el caso de él, a pesar que sabían que estaban fuera del país, le dieron la oportunidad, venga, póngase el grillete, presentación voluntaria, para no dictarle la prisión preventiva. Pero él ni siquiera eso cumplió. Y ahora es que se han activado los mecanismos para ver si de Argentina se trae, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? No solo es el presidente Lasso, la función ejecutiva, quienes tienen que aplicar políticas de prevención, de un buen manejo de las cárceles, tratar al menos de controlar la mafia que hay dentro de la cárcel con el economato, todo lo que tienen que adquirir los privados de la libertad a precios exorbitantes, sino también la función judicial. La función judicial tiene las reglas, aplíquelas a todos por igual, porque ¿cuál también es la sensación? Quien no tiene una buena defensa, quien no tiene poder, él sí se va a la cárcel. Y los otros quedan a buen recaudo y protegidos, ¿no? La justicia en este país tiene precio, eso no es algo nuevo, es una constante que lamentablemente pues limita esa posibilidad a quienes pueden pagar por su libertad, independientemente si son culpables o no. Pero si se aplicara la ley y este 47% de personas que no tienen sentencia, si se les aplicara la ley, tendrían que salir de la cárcel en este momento. Por supuesto que sí, porque se puede justificar. Porque la prisión preventiva tiene un tiempo también. Exactamente, y también porque se puede justificar que están vinculadas al proceso sin necesidad de que estén en la cárcel. En suma, que se defiendan en libertad. Hay personas que ni siquiera tienen los recursos económicos para irse del país y no afrontar la justicia. Pero con esa gente se ensañan. Porque, insisto, por parte de órganos administrativos, también de la función judicial, en su secreto a gritos. Hay estadísticas, mientras más acuses, si eres fiscalía, mejor. Si es que hay más sentencias condenatorias, mucho mejor, más represión. Pero no se cuestionan, en verdad, las decisiones fueron justas. Así es. Algo también que saltó a la vista, y de los dolores y las crisis que vive el país siempre, al menos yo lo veo así, tratar de sacar cuestiones positivas, porque si ya ubicamos el problema, vea, hay gente que porque adeuda pensiones alimenticias está en las mismas cárceles. No solamente que está en las cárceles, acaba de morir masacrado. 17 padres de familia murieron masacrados en la anterior masacre en la penitenciaría del Litoral. Y eso, digamos, no quiere decir que esa falta de cumplimiento con sus hijos no sea un delito grave, un delito preocupante, pero es para ponerlo junto a delincuentes dentro de la penitenciaría del Litoral, o sea, frente al lado de los capos de la mafia. No es delito no pagar pensiones alimenticias, sino que le hacen un apremio personal que si no pagas te mando preso. Pero mire usted el absurdo. Alguien que no cumple con obligaciones patrimoniales con sus hijos, ¿qué hace en la cárcel cuando puede estar afuera trabajando y produciendo para cumplir con esa obligación? Pero es importante que la gente sepa. Hay que quitarnos el estigma, primero, de creer que nuestra justicia es perfecta y que quienes están en la cárcel en verdad deben estar en la cárcel, porque sabemos que eso no es así. Hay un gran porcentaje de personas que ni siquiera con prisión preventiva, puede ser que no tenían nada que ver con el delito. Ya vemos 10 años más tarde, policías que nunca debieron ser vinculados en el caso del 30S por una absurda idea de tentativa de magnicidio. ¿Cuántos años han debido esperar? Don Galo Lara, el día de ayer, finalmente después de 10 años de suplicio, le dijeron, usted siempre fue inocente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al analizar el tema carcelario
Y esto no es de proteger a los delincuentes, no, es de sentido común básico, porque tenemos un sistema de justicia no bueno, no es perfecto. Así y es. el derecho penal nos puede estar esperando cualquiera de nosotros sin ser delincuentes, si le pasa algo en un accidente de tránsito, por ejemplo. Ahora, el problema aquí es que no tenemos estadísticas. Realmente no sabemos el nivel de problema del que estamos hablando. Entonces, tenemos un 47% de personas sin sentencia, pero también tenemos dentro de las cárceles un porcentaje, que no sé cuál es, porque he tratado de averiguar, pero no hay un porcentaje de personas que ya cumplieron sentencia, de que tienen boleta ya de excarcelación, de salida, y no les aplican. Mucha gente con boleta de salida murió también en la última masacre. Eso ya, créanme que le Eso ya es remueve el el alma a cualquier persona. Y por los trámites burocráticos, no llegó la boleta, no me hicieron conocer, cambiaron el director, cambiaron la secretaria, como que, bueno, tú espérate ahí, no importa porque eres un despojo de la sociedad y mientras más te tengan en la cárcel, más tiempo mejor. Hay algo que a mí, en el fondo, sí me preocuparía que pase en este gobierno. También, junto a indultos, cambio de autoridades, cambio de estrategia, espero también que se asesoren a través de experiencias internacionales. Se piensa que cambiando la ley, reformando el COI, vamos a aprobar otra ley, hay una varita mágica que le soluciona el problema. Y eso no es así. Y le voy a dar un ejemplo clarísimo. Con el COIP en el 2014, crean un delito de que si usted ingresa en objetos prohibidos a la cárcel, comete una infracción grave, se puede ir hasta 3 años preso. Uno de esos objetos prohibidos son celulares. Si se da cuenta cómo la ley nos ha servido de algo, no nos sirve de absolutamente nada, porque ya no son solo celulares a través de los cuales filman, dan ruedas de prensa y denotan que quien tiene control en las prisiones son las bandas delictivas, sino las armas de grueso calibre. Así es. Que entran, salen y que generan este tipo de conmociones, matanzas y un descontrol del Estado. Entonces, el problema no solo es de jueces, fiscales, abogados, penalistas. El problema tiene que ser abordado integralmente. Entran personas que sepan nivel de seguridad, médicos, psicólogos. Y para eso el Estado ecuatoriano, y hay que ser sincero, yo le he escuchado a don Fausto Cobo y que lo dice con total propiedad y al menos con la verdad. El problema no tiene solución mañana, a un mes, 2 meses. Pero hay que empezar ya. Empezar ya y tener los recursos del Estado para afrontarlo. Porque va a costar harto dinero tratar de reconstruir un esquema perverso de las cárceles que nos vendieron la década pasada, que eran el ejemplo de Latinoamérica. Presidios inmensos que hoy por hoy se muestran incontrolables, ¿no? Porque mientras más grande el espacio usted tiene, es mucho más difícil tratar de mantener un control. Y para hablar de la realidad, ¿no?, de los recursos, la realidad es la siguiente. Fernando Carrión decía en una entrevista, en nuestra primera entrevista aquí en Vis a Vis Visionarias, que dentro de las cárceles se maneja un presupuesto de 120 millones de dólares que manejan dentro los presos, los PPLs, por cosas que venden, compran, no sé, por todos los negocios que se hacen ahí adentro. 120 millones de dólares, cuando este año la SNAI tiene apenas 75 millones de dólares que le dieron como cosa especial, porque el presupuesto original es mucho menor. Esa es la realidad. Pero hablando y siguiendo, dándole alternativas al gobierno para ver cómo puede pues aliviar un poco el hacinamiento en las cárceles, tenemos también una gran cantidad de PPLs que ya han cumplido la mitad de la pena. Y el famoso 2x1. Eso está en la ley y eso hay que aplicarlo. Entonces ahí también podría haber por lo menos mucho más cantidad de PPLs que los que pueden indultar. Es decir, es una medida mucho más efectiva. Ahí ya vamos 3. Claro, pero si usted se da cuenta, eso ya no depende del presidente Lasso, sino de jueces de garantías penitenciarias. Son los que revisan que efectivamente para aplicar régimen abierto o semiabierto, ver que ha cumplido el 60% de la pena, que no tenga otro delito en curso. Pero todo eso le somete, primero, a muy pocos jueces de garantías penitenciarias y segundo, a un procedimiento burocrático engorroso. No es algo que alguien diga, llegue, bueno, perdón, mire, hoy le demuestro que ya cumplí el 60%, mañana me voy. Claro, para eso también hay que pagar abogado, hay que tener recursos y nuevamente volvemos al inicio del tema, que para que haya justicia en este país tienes que tener plata.
Si no tienes plata, entonces, pues por más garantías que haya, eso queda ahí. Bueno, ahí hemos dado algunas alternativas que deberían ser analizadas por la justicia y por la Presidencia de la República para poder realmente aliviar el tema del hacinamiento que hay en las cárceles del país. Pero ahora quisiera hablar del tema de derechos humanos. Claro. Todo lo que ha sucedido y todo lo que hemos hablado, presos sin sentencia, presos con boleta de excarcelación que siguen dentro de la cárcel, presos que han cumplido la mitad de la pena y siguen en la cárcel también. Y sobre todo, PPLs que estuvieron dentro de las cárceles, bajo el cuidado del Estado, bajo la obligación del Estado de protegerlos, que han muerto masacrados, sin tener nada que ver con las bandas delincuenciales que allí gobiernan. Esto va a degenerar o puede degenerar en una serie de demandas en contra del Estado. Pero por supuesto, el Estado es garante de la vida e integridad de las personas que están en su cuidado, especialmente en centros de rehabilitación social. Es más, la Constitución determina que son grupo de atención prioritaria, porque es el Estado el que debería ejercer el control, alimentarte para que no tengas que sobrevivir a través de mecanismos que suponen extorsiones, intimidaciones. Y mire que este tema ha dividido también a la sociedad, porque hay quienes muy simplistamente dicen: si estás en la cárcel, púdrete y contra ti todo vale. En el Ecuador no hay pena de muerte. En el Ecuador, ni más faltaba, están prohibidas las torturas. Aún asumiendo que las personas que están en la cárcel están cumpliendo una pena porque la justicia actuó bien, eso no quiere decir que entran a la cárcel para que los maten o para que los golpeen. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La Comisión Interamericana está ya, me parece, en el país. Sí. Y luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a declarar que el Estado ecuatoriano ha vulnerado derechos, no ha controlado. Y luego, ¿quiénes terminan pagando esas indemnizaciones? Usted, yo, todo el Ecuador. Así es. Y con eso me quedo. Paulina, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros para ayudarnos a hacer este análisis tan importante sobre el tema de carcelario, el hacinamiento que hay ahí, esta medida que se ha tomado, los indultos. Humanitariamente bienvenida sea, pero solución para el tema de cárceles lamentablemente no lo es. Y pues conscientes de que este es un tema que tampoco se resuelve de un día para otro. Como dijo Paulina, no hay una varita mágica para resolver un tema tan profundo de tantos años y ya con tantas complicaciones, pero lo tenemos que empezar a resolver ya. Tiene que haber un día uno que entiendo que ya ha empezado, pero pues, esperamos ya hablar y que nos cuenten soluciones a largo plazo y realmente viables. Gracias, Paulina. Janet, felicitaciones nuevamente, periodismo reflexivo de mujeres, feliz con su proyecto y honrada con la invitación. Bienvenida siempre a nuestro programa. Bueno, vamos a cambiar de invitado, vamos a despedir a Paulina y enseguida viene Juan Manuel Fuertes, vamos a hablar sobre el diálogo con los indígenas. ¿Qué pasó? Ayer se esperaba una respuesta del gobierno, pero por lo menos a este medio de comunicación no llegó. Vamos a preguntarle qué es lo que ha pasado. Gracias, Paulina. Gracias, querida Janet.